de carreras, de maratón. Y para hablar de maratón, eh, tenemos a nuestro amigo Franklin Castillo, que nos puede dar una referencia de eso. Y le digo esto porque Franklin es uno de los pocos panameños que así como en otros deportes hay majors, en las maratones también hay majors, las principales maratones del mundo, y que queremos que él nos hable de esas maratones. Franklin, primero que nada, ¿cómo ha sido estos meses de confinamiento y duro para los que les gusta correr o nos gusta de pronto correr y que no podemos ir a los escenarios? Ahora estamos regresando, pero ¿cómo ha sido esto para ti, Franklin? Buenas tardes. Bueno, primero, muy complicado como a todos nos ha tocado, ¿no? Todo aquel que requiere de salir al aire libre o a salir, movilizarse hacia algún lugar para hacer alguna actividad, todo ha sido sumamente complicado. La verdad, al principio, cuando recién empezó todo, que fue lo más complejo, pensamos que haciendo trabajo físico en casa y demás, tratando de adaptarnos, pensamos que iba a pasar rápido para luego seguir y bueno, no ocurrió. Luego ya con lo de las regulaciones que se hicieron por salida, se trataba de aprovechar el poquito tiempo con el que había para tratar, digamos que de hacer algo, pero la verdad que es muy difícil en las condiciones actuales poder entrenar normalmente, o por lo menos intentar eh, hacer algo de actividad al aire libre. Franklin, vamos ni decimos en buen panameño, empezar desde el principio. ¿Cuándo empieza tu amor o tu pasión por correr? ¿A qué edad y cómo fuiste metiéndote en este mundo del deporte? Ok, yo a eso de los 13 14 años, eh, estando en el colegio, en una prueba de educación física, el profesor nos había indicado que el examen final, la nota de aquel bimestre era correr la maratón McDonald's. Era una maratón o una carrera que era muy famosa en esos tiempos para los adolescentes, los jóvenes estudiantes. Eran 5 kilómetros que partía desde el Dorado, del McDonald's del Dorado hasta de calle 50. Y bueno, yo fui, como todos mis compañeros, a participar, ¿no? Sin ningún tipo de entrenamiento, sin ningún tipo de preparación, nada, no teníamos ningún tipo de conocimiento de lo que era correr ni nada. Era todo lo normal que pasaba en el barrio, que era jugar fútbol, béisbol y estas cosas. Y bueno, por esas cosas de la vida yo voy, y cuando voy hago el podio, entre no sé cuántos estudiantes habían, yo ocupé el tercer lugar por detrás de dos ya si eran atletas chiricanos, yo fui el tercer lugar, y bueno, en ese momento cuando eso pasó, lo que más me llamó la atención fue que, bueno, recibí, recuerdo que unas zapatillas de correr, algo que yo no conocía, a mi escuela le dieron cierta cantidad de dinero en beca por lo que yo había hecho. Y en ese momento fue como que el clic donde, wow, ¿esto qué es? Y ya también mi profesor de educación física me dijo, eh, hey, ven acá, lo hiciste muy bien, ¿no te gustaría? Yo entreno en el Rommel y ahí hay unas personas y si tú quieres, cuando tú quieras, tú puedes ir para ver qué tal. Uno no sabe, ¿no? Porque se hacen competencias de estudiantes, de juveniles. Y bueno, pasó el tiempo, yo en la medida que podía ir fui participando, me fui metiendo y en menos de un año yo estaba compitiendo en las carreras locales. Eh, y así fue, digamos que por una casualidad que quedé en el mundo del running o del atletismo metido y aquí estamos. En ese mundo, eh,
que cada día se torna más interesante, pero hablando de los majors y las maratones que son con Nueva York, Boston, Chicago, Berlín, Londres, y del 2013 para acá se le agregó Tokio. ¿Cómo, ¿Cuándo es la primera vez que tú sales a correr fuera de Panamá y cómo te fue? Ok, yo participé a eso de los 16, 15 años, no recuerdo, en Juegos Codicader en Guatemala. En esos tiempos corría pista y campo. O sea, corría 5.000, 3.000 con obstáculo, eran mis pruebas, y 10.000 metros. Eh, en los majors como tal, yo luego de cumplir 18 años y haber terminado la secundaria, hice una pausa en el deporte y le di prioridad a lo que era el estudio, convertirme en un profesional y demás. Y a eso de los 18 años dejé el atletismo hasta los 26 años, que luego volví en eso del 2012, volví a correr. eh, Corrí 2012, corrí 2013, y en el 2014 escuché lo que eran los majors. Me había dado cuenta que digamos que ya no era tan joven y tan rápido como lo había sido en un momento cuando fui adolescente, y me dije, yo quiero hacer algo diferente, o sea, que no muchas personas hayan hecho. En ese momento ningún panameño lo había logrado. Y me puse a investigar y me di cuenta que estaban las cinco, eran cinco en esos tiempos, y dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a intentar, o sea, voy a correr, sobre todo primero correr una maratón. Y el primer objetivo fue correr una maratón y tratar de clasificar al maratón de Boston, que era, que era como una meta bastante alta que me puse en ese momento. Y me inscribí en la lotería del maratón de Chicago, en el año 2014. O sea, lo hice la verdad, sin ninguna esperanza, digamos, porque pensé que era algo súper complicado y que no lo iba a lograr. Y por esa casualidad de la vida, sin correr una maratón previa en Panamá, me llaman y me mandan un correo que había sido aceptado en el maratón de Chicago. Y era el año siguiente, y bueno, de ahí empecé en mi entrenamiento. En aquel momento yo no tenía grupo, lo primero que hice fue buscar un entrenador y comenzar lo que fue la preparación a mi primer Majors, que fue el Maratón de Chicago en el año 2015. Corrí 2 horas 52 minutos y logré el objetivo que tenía, que era clasificar al Maratón de Boston. El tiempo de clasificación que requería era 3 horas 05, y yo logré correr 2 horas 52. Y de una vez quedé, digamos que preparado para mi siguiente objetivo, porque yo había clasificado a Boston. En el año 2000, había clasificado al maratón de Boston del año 2017, porque ya habían pasado las maratones, el plazo de aceptación para el año 2016, o ya había pasado la inscripción. Entonces me dije, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, no voy a esperar 2 años para volver a correr. Y me di cuenta que con el tiempo que había hecho en el maratón de Chicago, me alcanzaba para correr en Nueva York. Y lo que hice fue que apliqué con mi tiempo y me aceptaron en Nueva York. Entrené, corrí en Nueva York en el 2016. eh, Corrí 2 horas 46, le mejoré 6 minutos a mi marca, y ya estaba preparado para el maratón de Boston, que era 5 meses después, allí mismo en Estados Unidos, en Boston. Terminé en Nueva York, hice la recuperación, luego empecé a preparar nuevamente y corrí Boston en el 2017 con 2 horas 45, le logré bajar 1 minuto. Eh, Había ya llegado a la mitad, había creo que logrado ya la mitad de camino, pero luego cuando hago así me doy cuenta, wow, estoy a la mitad del camino, pero ahora lo que queda es muy difícil.
veía, o sea, Europa, nunca había ido a Europa, el problema del idioma en Alemania, quedaba Londres y quedaba Tokio. Ya en Berlín yo clasificaba también con el tiempo automático, así es que lo que hice fue que ya en el interín ese fui conociendo personas que estaban en lo mismo que yo, intentándolo, y armamos un grupo de panameños y nos fuimos en el 2017, el mismo año de Boston, para Berlín. Corrí Berlín en 2 horas 41, le mejoré 4 minutos a la marca de, de Boston, y me faltaban dos, que eran las más complicadas, las más difíciles. Y bueno, Londres es una carrera donde no te aceptan el tiempo, ni tampoco te aceptan eh, si no pagas una caridad. Lo que hice fue que eh, apliqué desde el 2017, sabiendo cómo iba a ser, para tratar de correr en el 2019, por medio pagas una caridad, o sea, una cantidad de dinero y te da digamos que una cuenta, y tú solicitas como ayuda para que te- la gente te ayude allí para que tú puedas correr el maratón. Me quedaba Tokio también, lo veía mucho más complicado porque Asia no sabía cómo podría ser. Y por esa casualidad de la vida me encontré a tres panameños que la iban a hacer, ellos estaban, que iban a viajar, y yo apliqué con mi tiempo eh, a Tokio y también me aceptaron porque tenía buen tiempo. Pero cuando estuve luego decía, pero bueno, estoy encarrilado de que las puedo hacer, eh, pero yo necesito, siempre me han gustado las metas o poner objetivos para ponerle un poco más interesante. Y dije, ven acá, yo he logrado, en las 6 carreras previas, he logrado mejorar siempre mi marca un poquito más. Ya 2:41 era muy duro mejorarle, sabes que yo lo voy a intentar de nuevo en Tokio. Empecé a entrenar súper duro y en el 2018 viajé a Tokio y corrí 2 horas 37. 2 horas 37 corrí en Tokio y ya estaba listo para la última. Ya había completado, en el 2018 logré completar el cupo a Londres y ya solamente era cuestión de esperar la fecha. Y nada, otro grupo de panameños nos fuimos, he tenido la suerte que hemos logrado siempre en este interín conocer a muchas personas que están en lo mismo, y los últimos viajes siempre han sido en grupos de panameños, y el año pasado, en abril, eh, logré el primer objetivo era lograr los majors que me había establecido. Fui al quinto panameño y también logré mejorar mi marca de horas 35, y fue mi otro objetivo, que era mejorar el tiempo en cada una de las maratones majors que había corrido. Así que dentro de esa vida deportiva, para ti es una etapa, un sueño cumplido y con mucho esfuerzo, porque sabemos más o menos cuántos kilómetros o es el entrenamiento, vamos a decir, en una semana que llevarías cuando estás de cara a una competencia como esta. ¿Cuánto es el ritmo y la cantidad de kilómetros que entrenas para eso? Sí, o sea, de hecho este camino que yo empecé en el año 2014, o sea, significó muchos cambios en mi vida. Eh, yo en ese interín también me convertí en entrenador. Yo empecé a estudiar, tomé una maestría de actividad física y gestión deportiva en España, a distancia, para lograr comprender cómo funcionaba el cuerpo, porque en un principio se me hizo muy complicado. Y sabes que yo voy a estudiar, yo me voy a preparar y yo mismo me voy a entrenar. Y fui aprendiendo el método de entrenamiento. Me tomó 2 años el título, luego especializarme me tomó 8 meses, y me empecé a entrenar, y el volumen normal
de kilometraje que yo empecé para un atleta amateur como yo que no es profesional, oscilaba entre 130 a 140 y tantos kilómetros por día. Digamos que es una sesión de veintitantos kilómetros al día. O sea, corría, hay veces que me tocaba correr 2 veces en el día, en la mañanita antes de irme al trabajo y luego en la tarde cuando salía del trabajo, luego hacía un trote suave de recuperación y todo eso apoyado con alimentación y no mucho más, era lo que me quedaba, o sea, entrenar, trabajar y el tiempo que quedaba era la familia, no había mucho tiempo para más, tío. ¿Cuál es ese momento que tú consideras difícil en una carrera que tú pensaste, bueno, de pronto le pasa a uno tantas cosas que le pasan en la mente cuando va corriendo y que bueno, que tengo ganas de abandonar o dejar esto? ¿Cuál es el momento más duro que tú has considerado dentro de una carrera y dónde? Eh, fue más que nada no físico, sino fue, digamos que psicológico o mental. Yo en el año 2017, cuando corrí Boston, era mi sueño, yo me preparé muy duro, entrené, o sea, a conciencia, fueron 16 semanas súper duro entrenando, porque mi objetivo era, o sea, tratar de dar el máximo. Y por esas cuestiones de la vida, cuando voy a Boston, hizo uno de los peores climas en la historia de Boston. Fue un calor que llegaba casi a los 29 grados, era casi igual que Panamá, eh, a diferencia de que Boston es un terreno súper complicado por las subidas y las bajadas. Y en eso del kilómetro 20, 20, 23, 24, recién pasada la mitad de la carrera, empecé a sentir calambres, empecé a sentir esa sensación de que no podía más. Eh, Fue súper duro. Y digamos que me aferré de- del instinto, o sea, fue básicamente por instinto lo que me logró llevar a la meta. Fue una de los recuerdos más complicados que tengo. Yo recuerdo que hay partes de la carrera donde es que no recuerdo nada. Eh, que todo se me ponía negro y, o sea, siempre seguía avanzando y fue muy duro. Y de hecho, cuando terminé el maratón, que fui a reunirme en el grupo de los panameños, solamente hice llegar y me tuvieron que llevar a los paramédicos porque había hecho un esfuerzo, o sea, sumamente importante y mi cuerpo, o sea, había pagado el peaje, estaba muy cansado, pero al final me quedo con que logré llegar a la meta que era mi objetivo, pero fue muy duro. Y lo contrario, ¿cuál es ese momento cumbre que tú consideras dentro también o un pasaje dentro de una carrera que ahí ves que uno se siente como que va de paseo, que va con un buen ritmo, que va seguro? ¿Cuál es esa carrera que te queda en la mente que la mejor que hice? Puede ser no tanto de pronto por el tiempo, pero que te hayas sentido bien cómodo en la carrera, bien preparado, que tú hayas, bueno, creo que esto era lo que yo quería hacer y esto fue lo que logré y este tiempo, y se demuestra que el resultado de ese trabajo duro que hice antes. Yo en el año 2018, eh, yo había corrido en Tokio en el mes de febrero y tenían que pasar 14 meses para que yo volviera a hacer el otro Mayer, que era el último, que era Londres. Y me inscribí en el único Mayer que he repetido, que es Nueva York. Yo he hecho Nueva York 2 veces. Y me preparé un poco más relajado porque ya la había corrido. No sabía qué tanto lo podía mejorar. Sabía que lo podía mejorar, pero no sabía qué tanto. Ese año iba mi esposa a correr el maratón de Nueva York y yo iba sin ningún tipo de presión. Había entrenado bien, sí. Y yo corrí toda esa carrera, o sea, es la única carrera que yo creo que yo he corrido mirando para los lados, o sea, disfrutando del paisaje, disfrutando, o sea, la gente gritando. Es la única carrera donde he corrido, digamos que sin esa sensación de que voy al máximo. Y la corrí, o sea,
corría pensando en mi esposa que venía detrás, yo cómo vendrá, y cuando en un abrir y cerrar de ojos había llegado a la meta, había terminado la carrera y en ese momento había hecho el que era mi mejor tiempo en una de las carreras más duras que hay, que es la de Nueva York. Es el momento más bonito que yo creo que he disfrutado porque llegué a meta y no pasó ni tan siquiera 30 minutos y luego llegó mi esposa que había corrido súper duro y nos abrazamos y fue definitivamente que para mí uno de los momentos más especiales que yo he tenido en mi vida deportiva, más allá de una medalla, más allá de un podio, más allá de un tiempo, fue ese, pues, o sea, que en una misma carrera mi esposa había logrado un objetivo, un sueño que ella tenía y yo había logrado un objetivo, y fue sumamente bonito. Ahora, pues pandemia, ¿qué viene para ti? ¿Qué tenías en planes y si siguen en pie o qué estás pensando dentro del mundo del running? Ok, yo cuando se terminaron los majors, yo me ponía a pensar qué voy a hacer ahora. A mí me gusta mucho establecerme metas y me gusta siempre tener como algo en que trabajar, en lo que es correr. Eh, el primer objetivo que me había puesto era, yo dije, en Boston no fue tan mal, yo voy a volver a Boston y voy a tratar de hacerlo mejor que la última vez que fui. De hecho, estaba inscrito para el maratón de Boston este año y el maratón se canceló por la pandemia y bueno, no se hizo. A corto plazo, estoy preparando el maratón de Nueva York virtual. O sea, lo voy a hacer el próximo mes en octubre. Voy a correr 42 kilómetros virtuales de Nueva York. Lo voy a hacer aquí en Panamá. Y el objetivo que tengo es correr abajo de 3 horas. No tengo ningún objetivo de mejorar marca ni nada, por obviamente las condiciones. Pero voy a intentar correr abajo de 3 horas, que es un tiempo que se le complica mucho a los corredores aquí en Panamá. Y junto con mi grupo de entrenamiento, estamos preparando y voy a correr Nueva York virtual el otro año. Si esto se arregla, que esperemos que se arregle, quiero experimentar algo lo que es el ultra trail y correr algo de carreras de trail en montaña, ya a distancias más largas, 50, 60, 80 kilómetros. Pero si todo se acomoda, ¿no? Y esperando que todo sea mejor, qué sé yo, el otro año, no sabemos. A pesar de que, dos preguntitas ya para terminar, a pesar de que empezaste de pronto o retomaste el deporte después de los 20 y algo, este, fue difícil para ti y la otra, ¿cómo, cómo es eso? ¿Cómo se vive eso en pareja cuando los dos corren, los dos tienen que entrenar y bueno, de pronto creo que favorece mucho porque uno no se quiere de pronto levantar, el otro lo empuja y ahí van. ¿Cómo es esa vida de pareja de correr y entrenar fuerte y compartir? Porque es otra forma también de compartir en familia, ¿no? Eh, o sea, este logro que yo conseguí de los majors, en gran medida se lo debo a mi esposa. Eh, ella no es atleta, o sea, ella no fue atleta de joven, ella no, ni tan siquiera le gustaba correr. En un principio yo me paraba a las 4, 3:50 de la mañana y salía a correr y ya se quedaba en casa. Hasta que un día ella me dijo que ella lo quería intentar. Eh, y ella, desde ese momento que hizo el clic con el correr, le gustó y ha estado hasta el día de hoy conmigo allí corriendo. Sí es un poco más fácil porque al ella entender todo el esfuerzo y el sacrificio que yo hago y que ella también hace, digamos que vamos de la mano y ninguno le dice al otro como que por qué esto o por qué lo otro, porque entiende perfectamente en qué situaciones está el otro, ¿no? De hecho, mi esposa ya lleva 5 majors y en marzo debió terminar en Tokio ya la sexta medalla.
y por la pandemia no pudo ir. O sea, fue a Tokio, pero no hubo maratón, solamente fueron. Pero en estos momentos, en situaciones normales, ya los dos hubiésemos completado los 6 medios. Ya tiene 5 y le falta Tokio, que ahora le pasaron el cupo para el 2022. Pero definitivamente que es el tener a la familia es una de las partes más gratificantes y más bonitas, porque los dos salimos a la vez a correr. Cuando no estamos los dos corriendo, tenemos a nuestro hijo nadando. O sea, las tres personas en esta casa hacemos deporte, y nuestro tema y nuestra vida gira mucho, mucho en torno a lo que es el deporte. Bueno, agradecerle a Franklin su tiempo para conversar con nosotros de su experiencia en la Major. Entonces, me reiteras ahorita, el quinto panameño en lograrlo. Tu esposa está cerca de conseguirlo, y les digo yo que corro por ahí también. Esto no es nada fácil, es un reto muy grande, para mí gigantesco, y para todos los que practican este deporte. Y quisiera que, para finalizar, les dejo un mensaje a esos jóvenes, a muchos que vienen subiendo, que están corriendo bien, a otros que de pronto no se animan a que empiecen corriendo poco a poco, y ir metiéndose en este mundo que es maravilloso el deporte, y que une a mucha gente, hace muchos amigos, comparte y todo lo demás. Para que te decía, Franklin. El consejo que yo puedo dar, y yo soy fiel ejemplo de eso, es que cuando tú quieres algo de verdad, lo puedes lograr. O sea, muchas personas dicen que no pueden hacer actividad física porque hay que ir a un gimnasio, hay que ir a un estadio, hay que ir a una piscina. Correr es la actividad física con la que tú solamente te pones unas zapatillas, una ropa cómoda, y puedes salir de la puerta de tu casa y puedes correr. Y corriendo yo he conocido lugares que jamás en mi vida pensé en condiciones normales que la iba a ver. Correr me ha llevado a conocer personas maravillosas, lugares muy bonitos que, como te digo, que nunca lo pensé. Entonces hay que creer en lo que uno quiere, y hay que sobre todo atreverse y ser auténtico. Nunca eh, eh, inspirarse en personas, sí, pero, o sea, uno mismo, ser uno mismo, y saber que los objetivos se logran con trabajo. Nada es fácil y porque el otro lo hizo, no, o sea, yo mismo me debo enfocar en lo que quiero y trabajar en base a eso. Y apoyarme de gente positiva que me ayuden, y sobre todo en lo que es correr, alguien que te guíe y que siempre te lleve por el camino del bien, y sobre todo confiar en esa persona, porque eh, siempre hay que saber que hay alguien que te debe llevar, y que debe marcar el camino ese que debe seguir. Y lo demás es el sueño que tú tengas, luchar en base a eso, y darle duro hacia adelante. Bueno, gracias a Franklin Castillo por relatarnos parte de su vida deportiva, que de luego es muy interesante. Así que gracias para los oyentes y amigos de Panamérica. Saludos, Franklin.